En nuestro segundo ejemplo tenemos una función logarítmica y igual a logaritmo en base 2 de menos x más 2 y todo esto sumado con 1. Este tipo de funciones logarítmicas corresponden básicamente a este comportamiento general. Es cuando tenemos que y es igual al logaritmo en base a de x más o menos k. Miremos que el argumento está acompañado de una variable. Esta variable genera, como se dice, variabilidad, pero lo más curioso es que este valor de k lo que me genera es variabilidad sobre el eje y, o sea, me desplaza sobre el eje y. Este valor es un número constante, me desplaza el comportamiento gráfico de la función logarítmica, pero sobre el eje y, o sea, mueve la función logarítmica sobre el eje y, no sobre el eje x, sino sobre el eje y, hay un desplazamiento. Si yo trabajara, por ejemplo, esta función logarítmica hasta acá, menos x más 2, me daría de una forma determinada. Pero cuando introduzco esta variable hace que esta gráfica, por ejemplo, si esta gráfica, un ejemplo fuese acá, un ejemplo, entonces este 1 me genera una traslación de esta función una unidad hacia arriba, entonces se mueve una unidad hacia arriba, puede ser que se mueva hacia arriba o si es negativa se mueve hacia abajo, entonces me genera una modificación en la gráfica de acuerdo a la traslación en el eje vertical de las y. Entonces es muy importante tener en cuenta, esto se le denomina mantisa, en algunos textos les denominan mantisa a ese valor. Entonces esa es la forma de esta función logarítmica. Vamos a resolver nuestra función. Cuando nos dicen resolver es encontrar todo lo que debemos encontrar en ellos. Por ejemplo, si la función es creciente o decreciente, encontrar el argumento, el dominio, el rango, las asíntotas, los puntos de corte en X y en Y si son necesarias y su graficación. Esto es lo que ustedes deben hacer en su actividad. Entonces, observemos una cosa clara. Miremos que lo primero que tenemos que resolver o determinar es si la función es creciente o decreciente. Observemos una cosa bien curiosa. Miremos que A en este caso es mayor que 1. Si A es mayor que 1, siempre hemos dicho que la función es creciente, ¿sí? La función es creciente si A es mayor que 1. Pero miremos una cosa clara. Observemos que el argumento, que es lo que está dentro del paréntesis, me genera un valor negativo, o sea, esto hace y afecta el comportamiento de la función. Si ustedes observan el video anterior, este valor es positivo, ¿sí? El valor de la variable x, que es el valor que va a variar dentro del comportamiento de la función, en este caso es negativo, en el ejemplo anterior era positivo, por lo tanto la función, pero cuando yo es creciente, por lo tanto cuando yo a la variable x le cambio de signo, automáticamente se invierte este concepto. Entonces, una función logarítmica que era creciente porque a era mayor que 1, se vuelve decreciente, ¿sí? ¿Y por qué se vuelve decreciente? Se vuelve decreciente porque la variable x es negativa. Entonces, al ser una variable x negativa, eso hace que se me invierta, ¿sí? Digamos, el comportamiento gráfico o el comportamiento de la variable. Miremos, por ejemplo, si mi función era así, ¿sí? En este caso, un ejemplo, entonces cuando yo introduzco un signo negativo a la x, automáticamente se me invierte y entonces sería al contrario, pero entonces, por ejemplo, acá empezó a dar valores, aquí esto es una función creciente, ¿sí? Entonces, a medida que doy valores positivos, va creciendo el valor en y. Pero si le coloco un signo negativo, entonces automáticamente se me invierte el comportamiento de la función, ¿sí? Y entonces se vuelve de carácter decreciente, que a medida que voy dando valores a x, los valores de y van siendo más pequeños. Entonces, es una cosa muy importante para que ustedes tengan en cuenta en el comportamiento de las funciones logarítmicas. Cualquier cosa puede afectar su comportamiento. Entonces ya dijimos que es una función decreciente y ya lo expliqué. Vamos entonces ahora a obtener nuestro siguiente ítem, que sería el argumento. ¿Cuál es nuestro argumento? Entonces el argumento en este tipo de funciones logarítmicas
es el valor correspondiente a x, obviando el valor de la constante. Y en este caso nuestro argumento no es otra cosa más que menos x más 2. ¿Sí? Ese es nuestro argumento, que es el valor que corresponde aquí a x, y esto sería la mantisa que viene siendo k, que es una constante que genera variabilidad en el desplazamiento vertical de la función. Ahora ya tenemos nuestro argumento, que quede eso claro para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora lo que vamos a obtener es el dominio de la función. El dominio de la función, entonces ya sabemos que el dominio se da en una función logarítmica cuando x siempre es mayor que 0. Recuerden que siempre x tiene que ser mayor que 0 para determinar ese dominio. Es una característica importantísima. Esa es la característica esencial de una función logarítmica, que todos los valores de x tienen que ser mayores que 0 en su dominio. Recuerden que x es el dominio de las funciones. Entonces, esto quiere decir que si x es mayor que 0 y como x es el argumento, nuestro argumento de nuestra función es menos x más 2, y entonces esto tiene que ser mayor que 0. Entonces aquí hacemos un despeje. Lo que vamos a hacer es que vamos a mandar este valor negativo al otro lado, entonces me quedaría 2 mayor que x, queda positivo, ¿sí? Entonces miremos, si 2, que queda a este lado, recuerden, menos x lo pasé al otro lado positivo. Si 2 es mayor que x es porque x es menor que ¿quién? Que 2. Eso es, si Ana es mayor que Gabriel es porque Gabriel es mayor que Ana, o si Ana es mayor que Gabriel es porque Gabriel es menor que Ana. Entonces x es menor que 2. Esto ya lo vimos para que lo tengan como análisis. O sea, que ¿qué quiere decir eso? Que nuestro dominio son todos los x menores que ¿quién? Que 2. En forma de intervalos, ¿sí? Diríamos que son todos los x que van desde el menos infinito hasta ¿dónde? Hasta 2, sin incluir el 2. ¿Sí? Ese es nuestro dominio. Entonces eso corresponde al comportamiento de los valores que dominan la función logarítmica que tenemos, estamos trabajando en estos momentos. Ahora observemos una cosa. Vamos a hallar nuestro rango. El rango de las funciones logarítmicas sabemos siempre que son todos los números reales. Eso ya está claro. Ahora vamos a hallar nuestra asíntota, ¿sí? Nuestra asíntota de la función no es otra cosa más que una declaración en una función general donde x siempre va a valer ¿cuánto? 0, ¿sí? En una función logarítmica normal. Entonces, como el argumento que tenemos es menos x más 2, lo igualamos a 0. Este es el argumento y este es el que tenemos en nuestra función. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es un despeje, ¿sí? Entonces tenemos que, en este caso sería menos x igual el 2 pasa a negativo, menos 2, para cambiar estos signos, volver esto positivo, también vuelvo esto positivo. Por lo tanto, nuestra asíntota va a ser, o sea, esa línea divisoria va a pasar por el x igual a 2. Entonces miremos una cosa, si la línea divisoria, en este caso voy a hacer un pequeño bosquejo, pasa por 2, digamos que este es 2, y por acá pasa la asíntota, ¿sí? Este es el eje y y este es el eje x, y la función es decreciente, ¿sí? Entonces necesariamente la función no puede estar acá, tiene que estar en este lado, y si está en este lado y esta es la asíntota, la línea donde nunca va a cortarla, si esto viene siendo algo así, entonces sí hay un punto de corte en y y también hay un punto de corte en x. Entonces en este ejercicio totalmente contrario al anterior, sí vamos a tener puntos de corte en x y punto de corte en y. En el anterior no teníamos punto de corte en y, en este sí vamos a tenerlo. Entonces vamos a ver cómo obtenemos el punto de corte con el eje x. Ya tenemos nuestra asíntota, ¿sí? Tenemos nuestro rango, tenemos nuestro dominio, nuestro argumento. Ahora vamos a hallar el punto de corte en y, en x. Vamos a empezar punto de corte con el eje x para que vamos, digamos, organizándonos de esa forma. Entonces observemos una cosa, chicos. Tenemos nuestra función logarítmica es y igual a el logaritmo en base 2 de menos x más 2, ¿sí? Más 1. Entonces observemos una cosa, para hallar el punto de corte en x, recordemos que siempre vamos a decir que y es igual a ¿quién? A 0, porque todo punto ubicado en el eje x, el valor de y es 0.
Entonces aquí le vamos a dar 0 al valor de y, esto sería igual al logaritmo en base 2 de menos x más 2 más 1. Miremos que este 1 está positivo, lo mandamos a este lado a restar, o sea negativo. Entonces me quedaría menos 1 más 0, pues da menos 1. Y quedaría logaritmo en base 2 de menos x más 2. ¿Sí? Y aquí ya quitamos ese 1 porque pasó a este lado negativo. Ahora esto lo vamos a convertir a una potencia. Y para convertirlo a una potencia, entonces vamos a decir que esto sería la base elevado a este número, o sea, a menos 1. Y esto sería igual a menos x más 2. Esta representación en forma de potencia es esto mismo. Entonces eso quiero que lo tengan muy claro. Ahora tenemos aquí un exponente negativo. Ya sabemos que hay una propiedad que dice que cuando yo tengo un exponente negativo, para convertirlo a positivo lo invierto, ¿sí? Entonces esa propiedad de la potenciación es muy importante aquí. O sea que esto sería un medio, 2 elevado a la 1, quedaría 2 elevado a la 1 positivo, o sea, y eso da 2, o sea que sería un medio igual a menos x más 2, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es que este 2 lo paso a este lado negativo, ¿sí? Entonces me quedaría un medio menos 2, estaba positivo, pasa a negativo, esto sería menos x. Si ustedes hacen esta operación rápidamente, se van a dar cuenta que el resultado es menos 3 medios. Menos 3 medios igual a menos x. Esto ya ustedes lo tienen que manejar. Menos 3 medios. Como necesito esa x, no a menos x, entonces voy a decir que x positivo sería igual a 3 medios. O sea, que ya tengo el punto por donde pasa esa función, esa gráfica. Va a cortar al eje x en el punto 3 medios. ¿Y qué es 3 medios? 1,5. Recuerden que 3 medios ustedes dividen 3 dividido entre 2 y les da 1,5 para que lo puedan graficar. Este es nuestro punto de corte con el eje ¿qué? X. Y ahora, ¿cómo hallamos entonces el punto de corte con el eje Y? En el punto de corte con el eje Y, ¿sí? Voy a hacerlo acá. Punto de corte con Y. Para hallar el punto de corte con el eje Y, hay que tener una cosa clara. Tenemos, permítanme un momento, por favor. Entonces, para hallar el punto de corte con el eje Y, al contrario del punto de corte con el eje X, que decíamos que Y era igual a 0, para hallar el punto de corte con el eje Y, vamos a decir lo contrario, que X es 0. Recuerde que todo punto que se encuentra sobre el eje Y, ¿sí? El valor de X es 0. Entonces, aquí, al contrario, vamos a decir que X vale 0, ¿sí? Aquí era Y 0 porque el punto de corte era en X, aquí X 0 porque el punto de corte es con Y. Entonces, lo que hacemos es cogemos la misma función logarítmica y igual a logaritmo en base 2, pero en vez de poner x aquí, vamos a reemplazar por 0, donde está la x. Entonces sería menos 0, pero menos 0 es lo mismo que 0, más 2 más 1. Entonces y sería igual al logaritmo en base 2, y en este caso me daría aquí 0 más 2, pues me da 2 más 1, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer básicamente es, allí tenemos muy importante una propiedad de los logaritmos, ¿sí? Que recordemos que aquí el logaritmo se le está sacando es al argumento, y el argumento en este caso sería 2, el 1 no se involucra como logaritmo. Entonces y sería igual a el logaritmo en base 2 de 2. Si usted hace el logaritmo en base 2 de 2, se va a dar cuenta que el logaritmo en base 2 de 2 no es otra cosa más que 1. El logaritmo de este pedacito. Y esto sería más 1. Este 1 es este 1. Y este 1 sale del logaritmo del argumento. O sea, el logaritmo en base 2 de 2 da 1. Y 1 más 1 me da ¿cuánto? 2. Entonces ya tenemos el punto de corte en X y tenemos el punto de corte ¿en dónde? En Y. Ya tenemos los dos puntos de corte. Entonces miremos que es muy fácil. Esa última partecita quiero que la tengan en cuenta. Recuerden que aquí se le saca el logaritmo es al argumento. Al valor constante K me genera variabilidad. ¿Sí ves? Si ve que Y se ve afectado, o sea, afecta a la función logarítmica. Mire que esta Y tenía que haber pasado por el punto 1, pero como K se suma, genera variabilidad sobre el eje Y,
entonces se le suma 1, ya no pasa por 1, sino que pasa por ¿dónde? Por el 2. Entonces ahí es donde la gráfica se desplaza verticalmente. Era lo que les había dicho inicialmente, que K, ¿sí?, lo que hace es que afecta el desplazamiento del comportamiento de la función sobre el eje Y. Y esta es una clara explicación. Anteriormente, si lo hubiésemos tenido hasta aquí, cortaría el eje Y en 1, ¿sí? Pero como aquí se le suma 1, entonces se desplaza ese punto de corte. Eso hace que nuestro bosquejo de gráfica sea algo así. Aquí vamos a trabajar la gráfica. Entonces tenemos acá en nuestra función, tenemos por acá, esto es un bosquejo. Si usted la quiere hacer mucho mejor, entonces usted le da valores a X, le da valores a X para encontrar valores en Y o valores en Y para encontrar X y grafica. Ahora entonces vemos, primero que todo, ubiquemos la asíntota. La asíntota dice que está en 2. Aquí está el 1 y aquí está el 2. Esta es nuestra asíntota, o sea que por acá pasa esa línea divisoria, ¿sí? Aquí está la línea divisoria que nunca la va a tocar la función. Segundo, ubiquemos los puntos de corte. Tenemos un punto de corte X de 3 medios. Entonces, si X es 3 medios, lo mismo que 1,5. Usted hace la división y 1,5, si aquí es 1 y aquí es 2, 1,5 sería aquí en la mitad. Entonces, ese es el punto de corte en X. El punto de corte en Y nos dio 2. O sea, él normalmente hubiese cortado en 1, pero K lo desplazó otra unidad hacia arriba. O sea que este es el punto de corte que es en 2. Entonces tenemos este punto de corte que es 3 medios. Entonces aquí más o menos si lo ven. Y este punto de corte en Y que es 2. Como nos dicen que nuestra función es decreciente porque el valor de X es negativo, entonces yo podría decir, y que esta es la asíntota que nunca será tocada, entonces yo podría decir cómodamente que el bosquejo de gráfica sería algo así muy parecido. Baja por aquí y se acerca mucho a la asíntota sin tocarla. Esa sería entonces la gráfica correspondiente a nuestra función logarítmica y igual a logaritmo en base 2 de menos x más 2 todo sumado con 1. Y para que lo tengan en cuenta, en este ejercicio se tocan temas muy importantes, temas muy importantes para su universidad. Que estén muy bien.